Cuando se ofrece la función f de x igual 2x más 2 dividido por x, número 1 queremos determinar los números críticos y donde la función no está definida. Número 2, queremos determinar los intervalos abiertos para el cual la función aumenta o disminuye. Y luego dependiendo de qué versión del video que está mirando, también podemos determinar los intervalos abiertos para los cuales la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Para comenzar con el número 1 determinaremos los números críticos y donde la función no está definida. Mirando la función, aviso como cuando x igual 0, teníamos división por 0 aquí, lo que significa que la función no sería definida. Así que la función no está definida en x igual 0. Ahora, para encontrar los números críticos, encontraremos el primer derivado y determinar dónde es igual a 0 o indefinido. Antes de encontrar el derivado, aunque vamos al segundo plazo aquí, tenemos 2 divididos por x, o 2 divididos por x al primero. Si movemos esto al numerador, cambiaría el signo del exponente. Así que podemos escribir esto como 2x más 2x a la potencia de menos 1. Y ahora para encontrar el derivado, podemos aplicar la regla de energía básica. So f' de x igual el derivado de 2x. Eso sería 2 y luego el derivado de 2x al poder de menos 1. Lo multiplicaremos por menos 1. Así también tenemos 2x al poder de restar 1 del exponente. Eso sería menos 2. Para que podemos escribir esto como 2 dividido por x cuadrado. Aviso como el primer derivado también no está definido en x igual 0, así que ahora también determinamos dónde este primer derivado es igual a 0. Para resolver esta ecuación aquí vamos adelante, y agregue 2 divididos por x cuadrados a ambos lados. Que nos daría la ecuación 2 o 2 igual 2 dividido por x cuadrado. Y ahora podemos cruzar multiplicar para resolver para x. Significa que 2x cuadrados deben igualar 1 por 2. Bien. 2x por cuadrados es igual a 2. Dividir ambos lados por 2 y tenemos por cuadrados es igual a 1. Así que ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tendremos dos soluciones aquí, x igual 1 menos 1 más o menos 1, lo que significa que tenemos dos números críticos, x igual menos 1 y x igual 1. Ahora para el paso 2, determine los intervalos abiertos para los que la función está aumentando o disminuyendo. Para hacer esto dividiremos el dominio de nuestra función que sabemos excluye 0 usando los números críticos. Y luego pruebe el signo del primer derivado en cada intervalo. Si el primer derivado es positivo, la función aumenta con el intervalo. Si el primer derivado es negativo, la función está disminuyendo sobre el intervalo. Vamos adelante y configurar esto en la próxima diapositiva. Así que si consideramos todos los números reales, dividimos esto en intervalos subusando donde la función no está definida. Y los números críticos, lo dividiremos aquí en menos 1, aquí en 0 y aquí en 1. Entonces, tenemos 4 intervalos para verificar. El primer intervalo será el intervalo abierto del infinito negativo a menos 1, luego el intervalo abierto del menos 1 al 0. Luego de 0 a 1, y luego de 1 a infinito. Así que ahora elegiremos un valor de prueba en cada intervalo para determinar el signo del primer derivado. Y usemos la calculadora gráfica para hacer esto. Primero iniciaremos la función derivada en I1. Así que vamos a presionar y es igual. Y tenemos 2 divididos por x cuadrados. Y ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Ahora, para determinar el signo del valor de la función en su primer intervalo, determinemos el valor de la función derivada en x igual menos 2. Para hacer esto iniciaremos I1 de menos 2. Así que presionaremos barras, o flecha derecha, entrar y luego en paréntesis, menos 2. Solo cuidamos el signo y avisamos como es positivo. Y ahora para el segundo intervalo, deje la prueba, deje decir 5 o 1 2. Así que, de nuevo, pulsaremos bars, flecha derecha, entrar y en paréntesis menos 1 2 o 5, cerrar paréntesis, entrar. Aviso como el signo es negativo. Así que el primer derivado es negativo sobre este intervalo completo. A continuación, probaremos digamos x igual 1 2. So, otra vez, bars, flecha derecha, enter, en paréntesis 1 2 o 5, cierre paréntesis, entrar. Aviso como es negativo otra vez.
Y ahora para el último intervalo probaremos, digamos, x igual 2. Así que presionaremos barras, flecha derecha, entrar y en paréntesis 2. Aviso, hasta ahora tenemos positivo, negativo, negativo, y para este cuarto intervalo tenemos otro positivo. Vamos adelante y registre estos resultados. Entonces, es positivo, negativo, negativo y positivo, lo que significa que la función está aumentando en este intervalo. Para el intervalo abierto del infinito negativo al negativo, la función está disminuyendo sobre el intervalo abierto de -1 a 0. También está disminuyendo sobre el intervalo abierto de 0 a 1, y luego finalmente nuestro último intervalo, el intervalo abierto de 1 al infinito. Porque el primer derivado es positivo, la función está aumentando de nuevo. Vamos adelante y verifique estos resultados al ver el gráfico de la función dada. Aviso, como desde el infinito negativo a -1 la función está incrementando a medida que x aumenta, y aumenta. O podemos pensar en ir hacia arriba de izquierda a derecha. También está aumentando el intervalo abierto de 1 al infinito aquí. Avisamos, entre -1 y 0, la función va a bajar o disminuir a medida que x aumenta, y disminuye, y lo mismo de 0 a 1 aquí. A medida que x aumenta la disminución de los valores y, o vamos hacia abajo. Entonces el gráfico verifica nuestro trabajo.